Adelante, Anita. Dios te Ya. bendiga. Bueno, gracias, Pastor. Estamos en vivo aquí teniendo nuestro estudio bíblico el día de hoy. Saludamos a todos los hermanos que está ahora nuestra hermana Lorena y también a los que posteriormente puedan escuchar este estudio bíblico. Y hoy día vamos a ver este tema de la alimentación de los 4.000 hombres. Ahí le puse sin contar las mujeres ni los niños, porque así lo dice el libro también. Así que vamos a comenzar presentando este estudio al Señor para que Él nos bendiga, nos hable en el día de hoy y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Señor, te alabamos en esta tarde, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este fin de semana que nos has regalado. Gracias, Padre, por conmemorar un día más, Señor, del Día de la Iglesia Evangélica, del Día de la Reforma Protestante, Señor. Gracias porque tú te revelaste, Señor, a través de tu palabra y nosotros ahora podemos comprenderla, Señor, aún más. Gracias, Padre, por la ayuda de tu Espíritu Santo, que es el que sin duda nos ayuda, Señor, a poder interpretar, Señor, a poder comprender tu palabra viva, Señor. Y queremos quedar en tus manos en esta hora, pedirte que tú nos bendigas, Señor, que tú nos hables con tu palabra y también avives nuestra vida, Señor, por medio de ella y que sea de bendición, Señor, para cada uno de los que va a escuchar este estudio, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Martínez, ahí está mi nombre. Ya, vamos entonces a ir al libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Voy a leer la versión, acá yo lo estoy transmitiendo, que es la versión que está en el libro, y dice así, dice, alimentación de los 4.000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Dice, en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, espera, aquí me perdí un poquito, en el suelo, tomando los 7 panes dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4.000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Bueno, ese es el texto que vamos a reflexionar hoy día. Si recuerdan el año pasado, perdón, el domingo pasado vimos la alimentación de los 5.000 hombres, ¿ya? Y ahora, el día de hoy, vamos a ver la alimentación de los 4.000. Bueno, aquí podemos ver, voy a sacar un poquito aquí, podemos ver unas cuadro de similitud respecto a las dos narraciones que habla los evangelios. Una es la que vimos el domingo pasado, que era de los 5.000 hombres, y ahora de los 4.000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿ya? Respecto a los 5.000 que vimos la semana pasada, este texto, esta narración se encuentra en los 4 evangelios, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios. Mientras que la narración de los 4.000 hombres se encuentra solo en Mateo y Marcos, ¿ya? En esos dos evangelios. Por otro lado, la narración de los 5.000 hombres, aquí, ¿cuál es el milagro? Dice que se multiplican 5 panes y 2 pescados, mientras que en el de los 4.000 hombres se multiplican 7 panes
y dice el texto algunos pescaditos, no dice la cantidad. Por otro lado, en el de los 5.000, la gente estuvo con Jesús un solo día, ¿ya? Y en el de los 4.000 dice que la gente estuvo con Jesús 3 días. Después, lo que tienen en similitud estos dos textos es que el Señor pidió que la gente se reclinara en el suelo. Eso fue como antes de hacer el milagro, pidió Jesús que la gente se reclinara en el suelo, se acostara o se sentara en el suelo, ahí tranquilita. Y en el texto de los 5.000, Jesús bendijo los alimentos, ¿ya? Los bendijo. Y en el de los 4.000, Jesús dio gracias por los alimentos. O sea, hay similitudes, pero igual hay como cosas que pueden cambiar entre texto y texto, ¿ya? Y en ambas narraciones, los discípulos son los encargados de repartir los alimentos al pueblo, ¿ya? En ambos textos también, todas las personas comieron y se saciaron. Y en el texto de los 5.000 hombres sobraron 12 canastas llenas y en el de los 4.000 sobraron 7 canastas llenas. ¿Ya? O sea, si nosotros vemos estos dos textos, tienen similitudes, pero también tienen diferencias. Hay teólogos que dicen que a lo mejor es el mismo texto, pero como yo les decía, como el de los 4.000 está en Mateo y está en Marcos, el de los 5.000 también está en Mateo y está en Marcos. Entonces, al parecer, o lo que más es como más certero, es que son dos textos diferentes, ¿ya? Fueron dos situaciones distintas. Bueno, en ambas narraciones podemos ver claramente la multiplicación de los alimentos, y esta multiplicación se basó en panes y pescados, ¿ya? Aquí es importante ver que estos elementos son símbolos cristianos de mucha importancia. ¿Por qué? Bueno, el pan en ese tiempo era el alimento básico, ya era como uno de los alimentos más importantes y se asociaba, o las comunidades cristianas antiguas asociaban el pan con el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y eso lo podemos ver en Marcos 14:22 y en Primera de Corintios 10:16. Si alguien puede dar lectura a esos dos textos, Marcos 14:22, uno Marcos 14:22 y el otro que pueda leer Primera de Corintios 10:16, por favor. Si alguien allí me ayuda. ¿El primer texto es Marco o 1 Corintio? Marcos 14:22 el primero. Yo aquí tengo Marcos 14. 14, 22. Ujú. Tengo la Biblia en cuatro versiones, no sé cuál de las cuatro puedo leer. Ya. Dice, mientras, leo de la América, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se los dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y la dio hablado y dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos, dice de otra manera, el pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se los dio a ellos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Amén. Yo, yo hablaba hoy. Amén. Ya. Y Primera de Corintios 10:16, ¿alguien lo tendrá? Si no lo leo yo. Yo lo tengo, hermana. Ya, ya, hermano. 10:16, ¿cierto? ¿Sí? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Ya. Entonces ahí vemos cómo el pan en ese contexto, en ese tiempo bíblico, estaba asociado al cuerpo de Cristo, como a Cristo mismo en el fondo, ¿ya? Y también lo podemos ver cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y eso lo vemos, ahí también está la cita en Juan 6:35. Lo voy a leer.
creo que es textual. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces ahí vemos cómo el pan es un símbolo importante en el cristianismo. Y también los pescados o el pescado también tenía una simbología muy importante y se relacionó desde muy temprano en la historia con la fe cristiana, ¿ya? Ahí yo puse el pescadito en el fondo que quiere decir la palabra ictus, que lo hemos escuchado, o ictis significa en castellano pez, ya que para las primeras comunidades cristianas se convirtió en símbolo secreto de la fe que profesaban. Esta declaración afirmaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Ya, entonces ahí vemos cómo podemos ver la simbología en este caso del pan y del pescado, ¿ya? Y de los pescados. Bueno, ¿y qué nos enseña este relato, este texto? Hay varias cosas que son similares porque el milagro es similar al de los 5.000 hombres que vimos la semana pasada. Y en base a eso, bueno, podemos ver que se identifica una gran multitud de seguidores de Jesús, ¿ya? Como hemos visto en otros estudios, a medida que Jesús fue cumpliendo su ministerio, también fue creciendo su popularidad y fue creciendo la cantidad de gente que lo iba siguiendo. ¿Ya? Y se ve que también las personas en este caso respondían de manera positiva al mensaje de Jesús. Cuando me refiero a las personas, me refiero más a los pueblos o a las comunidades. ¿Por qué? Porque Jesús se presentaba no como alguien religioso, ¿cierto? Sino como alguien cercano y él iba teniendo misericordia y todo lo que iba siendo milagroso para ellos también. O sea, realmente el reino de Dios se estaba acercando a la gente. Ahí vamos a ir viendo más adelante eso. Ya entonces Jesús estaba siendo muy popular. Y este tipo de milagros se fundamentó frente a una necesidad real de las personas. ¿Qué pasaba con las personas? Bueno, es que tenían hambre, ¿cierto? Tenían hambre y como eh, leíamos en el texto, ellos ya habían estado 3 días con Jesús. Entonces Jesús les dice, bueno, si se van así nomás sin comer, se pueden desmayar en el camino y obviamente él estaba preocupado también por su salud física y es por eso que Jesús se compromete con la necesidad real, en este caso de las personas, y con su bienestar integral. Y por eso él aparte de enseñarles acerca del reino de Dios, enseñarles eh, de la salvación, de la necesidad espiritual que tenían, él también quería poder responder a esta necesidad real que tenían en este momento, que era el poder comer, ¿cierto? Por eso el Señor hace este milagro, ¿ya? Y lo más maravilloso del Señor, como lo hemos visto en otros textos, en otros estudios que hemos hecho, que hemos escuchado, es que la base del milagro aquí es también la compasión de Jesús al pueblo, ¿ya? La compasión de Jesús por estas personas que lo estaban escuchando. Él quería tener misericordia, él reflejaba la misericordia de Dios, ¿ya? Y Jesús anunciaba, bueno, con su mensaje anunciaba la llegada inminente del reino de Dios y él en sí mismo encarnaba el reino de Dios, ¿ya? Trayendo el año agradable del Señor. Aquí podemos ver dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, ¿ya? Donde habla de que en el año agradable del Señor Dios liberaría a los cautivos y manifestaría su misericordia. ¿Ya? Entonces, Jesús es eh, esta respuesta eh, sí, en realidad esta respuesta del Antiguo Testamento, de todos los profetas que dijeron que venía un tiempo del Señor especial para el pueblo de Israel, que venía un tiempo distinto en el cual el Señor iba a tener misericordia de su pueblo. Y Jesús encarna todas esas profecías, Él las cumple en Él mismo.
¿Ya? Vamos a leer entonces Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 3. Si alguien lo tiene, si lo puede leer, por favor. Espíritu de Dios está sobre mí. Isaías 61 del 1 al 3. Miren, aquí lo encontré. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, el texto continúa, pero yo quería leerles esa parte porque habla de esta promesa del Señor, promesa de Dios a través de sus siervos los profetas, donde el Señor iba a haber un tiempo en que Él iba a tener misericordia de su pueblo y iba a venir el reino de Dios a Israel. Y en este caso, Jesús encarna este reino de Dios y lo proclama. Ya, y el otro texto que es en el Nuevo Testamento es el mismo texto, pero sale en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Si alguien lo puede leer, Lucas 4, versículos 18 y 19. Yo lo tengo, hermano. Ya, hermano, léalo, ¿no? 18 y 19. Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, perdón, a poner Mm. en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces ahí Jesús está en la sinagoga. Y si vemos también el versículo 21 dice, y ahí el Señor dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces ahí el Señor hace la conexión, como, como se llama, con el Antiguo Testamento, y viene a decir que Él, en el fondo, es viene a dar este año agradable del Señor para su pueblo. ¿Ya? Bueno, y una de las preguntas que uno pudiera hacerse en base a este texto que estamos viendo es, bueno, este y el anterior también de los 5.000 hombres, es por qué en ambas narraciones solo se cuenta a los hombres y no a las mujeres y a los niños. ¿Ya? Generalmente es cuando uno ve la Biblia, y lo vemos en varias partes de la Biblia, vemos que generalmente se cuenta a los hombres o, mm, o tienen predominancia los hombres, ¿ya? Y eso lo podemos ver, como lo hemos visto también en otros estudios, es que la cultura judía era muy orientada o estaba orientada más hacia lo paternal, a lo varonil o a lo masculino, ¿ya? Em, la sociedad a la que Jesús se presentó estaba controlada y dominada más por hombres. Las mujeres, en este caso, eran consideradas como propiedades, entre comillas, de los hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar estaba bajo la tutela del padre, ¿cierto? Y cuando estaba bajo la tutela del padre, después se le pagaba la dote que le decían, y pasaba a ser del esposo. Y después, cuando ya quedaba viuda, los hijos tenían que hacerse cargo de la mujer, ¿ya? Entonces la mujer en ese tiempo nunca tenía como autonomía, o nunca estaba, se podría decir como que no había una mujer con,
o sea, esta podía estar sola, pero siempre estaba bajo la cobertura, se podría decir, de un hombre. Ya no había mujeres autónomas, se puede decir, ¿ya? Y también en ese tiempo, también la mujer era concebida como fuente de impureza. ¿Por qué? Porque ella tenía su menstruación, o bien después cuando estaba embarazada y después tenía el posparto, ese tiempo también era considerada como impura. Entonces, eso hacía que la mujer también estuviera como apartada de la vida más pública, ¿ya? Tenían mucho tiempo en que tenían que estar como guardadas. Entonces, eso las apartaba mucho de la vida pública. Y bueno, como uno sabe también, el pecado también también se expresaba de esta manera en el caso de la cultura judía. Bueno, también igual hasta ahora también sufrimos mucho a veces del tema del machismo o de ciertas corrientes que menosprecian a la mujer. Eso igual lo podemos ver actualmente, ¿ya? Pero también se ha dado vuelta para el otro lado también la tortilla. Entonces igual es de los dos lados ahora. ¿Ya? Pero en ese tiempo era así. Entonces las mujeres no se les contaba, se por eso no se les consideraba y a los niños tampoco. ¿Ya? En este caso estamos viendo el tema de la mujer. ¿Ya? Entonces, la consecuencia de ver esta forma o de esta cosmovisión, de esta cosmovisión era que las mujeres eran discriminadas, ¿ya? En la sociedad y también en la vida religiosa. Sin embargo, como hemos visto también en otros estudios y en base a lo que hemos leído de la Escritura, el Señor rechazó estos prejuicios y devolvió a la mujer su verdadero valor. Le dio oportunidades, como vimos en un estudio, ¿se acuerdan cuando fue la resurrección cuando vimos la resurrección de Cristo, vimos cómo el Señor le dio oportunidades a la mujer para que pudiera servir en su ministerio? Había muchas mujeres que le servían con ofrendas, otras también le acompañaban en su ministerio, ¿ya? Por ejemplo, como vimos en su momento María Magdalena, habían varias también que eran del grupo de las mujeres que seguían a Jesús, y como ellas también al final del tiempo fueron las que acompañaron incluso hasta la muerte y la resurrección, estuvieron ahí cuando el Señor resucitó y fueron las primeras que pregonaron, en este caso, la resurrección del Señor, o tenían ese llamado de dar a conocer la resurrección de Cristo. Entonces allí vemos cómo el Señor a la mujer también la coloca en un lugar de honor, no mayor obviamente que el hombre, pero sí como estaba tan menospreciada en ese tiempo o tan subestimada, el Señor las levanta y también hemos visto en los estudios también como el Señor fue muy bueno con las mujeres, con la mujer de flujo de sangre, con la mujer que perdió a su hijo, en este caso. em, con la mujer encorvada, o sea, el Señor en distintas situaciones consideró a las mujeres también su sufrimiento, ¿ya? Bueno, y en el mundo de Jesús se honraba más bien la ancianidad, que actualmente igual es diferente, pero en ese tiempo sí se honraba la ancianidad. ¿Por qué? Porque era un signo de madurez y de sabiduría. O sea, los ancianos aquí, los ancianos del pueblo, se podría decir, si lo vemos igual en el Antiguo Testamento, los ancianos eran como personas que eran vistas como con mucha sabiduría, como que podían enseñar a los más jóvenes. Y en ese tiempo también era así, ¿ya? Y sobre todo si eran hombres, ¿ya? Y por se podría decir como contraparte de la ancianidad estaban los niños. Y los niños también eran subestimados, ¿ya? Los niños y las niñas no eran contados tampoco como personas, tanto como lo mismo con las mujeres, los niños tampoco eran contados como personas. También estaba esa diferencia con los niños. Sin embargo, aquí también el Señor podemos entender por la palabra que Él también le da valor a los niños, ¿ya? Y en varias ocasiones también los pone como ejemplo en sus enseñanzas y les da la libertad para que ellos vengan a Él. Eh,
Incluso cuando los apóstoles, ¿cierto? Dicen, no, que no se acerquen a Jesús los niños, él los reprende. No sé si se acuerdan ese texto, no lo puse acá, pero ese texto donde dice que no los dejan, que no impidan que ellos vayan a Jesús, que ellos vengan a mí, que no se lo impidan. ¿Ya? ¿Y por qué era así? Porque la cultura judía también menospreciaba a los niños. ¿Por qué? Porque siempre se quería que, en el fondo, el niño era como que tenía que crecer para ser adulto. O sea, el que se valoraba era el adulto, no era el niño. A pesar de que el niño está, siempre se esperaba que este niño fuera creciendo para que llegara a la adultez, como que nunca se valoraba que fuera niño. Entonces, en ese sentido, la cultura era como bien, quizás como dice ahí, subestimaba en el fondo a los niños, no les daba un valor, ¿ya? Eh, Ahora también es diferente. Ahora están, igual los niños también tienen derechos, bueno, sus derechos, tienen claro sus derechos, a veces no tanto sus deberes, pero tienen claro sus derechos de niño, ¿ya? Pero en ese tiempo los niños, claro, eran subestimados también, igual como las mujeres. Bueno, y no sé si alguien quiere decir algo, la verdad, este estudio era bien como trataba de englobar ambos milagros, tanto de la semana pasada como el de los 4.000 hombres, em, y los dos tenían como el mismo sentido, básicamente. ¿Ya? No sé si alguien quiere dar algún comentario, decir algo que haya obtenido del texto, haya sacado del texto, de lo que estamos conversando. ¿Alguna, algún mensaje, algún comentario? A mí me llama la atención cuando el Señor usa esa frase, o sea, cuando le dice, usted dele de comer. Entonces, Sí, ese punto importante, a veces esperamos que todo lo haga el Señor, todo lo haga el Señor, pero sabe, también está la otra parte nuestra, exacto. cumplir la misión, hacer nuestra labor. Tiene cierto, él Claro. es soberano, aún puede mandar los ángeles, pero hay una parte nuestra que debemos, quienes hemos experimentado, Ujú. quienes hemos experimentado la redención, por supuesto, debemos estar dispuestos, como dice, como la Anita cantó, listo estoy, Sí, listo a morir en servicio de mi rey. La sí. canción que canta la Anita, El himno, el el himno himno del del seminario. seminario. Ujú. Sí. Eso Exactamente. es, Bueno, sí. eso es el Sí, de tema nuevo. de que la misión es, Dios usa, es, decir, es divino, pero también usa lo humano para que su reino avance. Y a veces de repente también lo milagroso, porque a veces como que todos vivimos bajo el milagro, claro, pero también el Señor también dice, ustedes denle de comer. Claro, El Señor va a proveer, pero ustedes hagan la tarea. exacto. Sí, es verdad, en ambas narraciones, en ambos textos se da lo mismo, que los discípulos son los que tienen que dar de comer a la multitud. El Señor se encarga del milagro, pero los que tienen que servir, los que tienen que servir y hacer la obra, son los discípulos. Y es verdad, pues muchas veces nosotros nos quedamos con que el Señor haga todo, haga el milagro, y haga también y sirva a los demás. Y uno se queda cómodo, pero no es así. Gracias, pastor. Em, no sé si alguien más tiene algún comentario, ¿no? Bueno, bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones que uno saca de ambos textos igual? Es que estos milagros se dieron, en el fondo, fueron fruto de la compasión y misericordia de Jesús hacia la humanidad necesitada, ¿ya? Y lo importante es que Él, como les decía, Él vela por el bienestar íntegro de la persona. Nosotros a veces nos quedamos con solo el bienestar espiritual y somos poco
poco generosos o poco misericordiosos con otro tipo de necesidades que tengan las personas. O bien también, por otro lado, a veces nos vamos solo por el lado social, se podría decir, y el tema espiritual lo dejamos de lado, ¿ya? Pero en este caso el Señor nos enseña que Él estuvo, como decía el texto, estuvo 3 días con las personas, 3 días enseñándole a estas personas que estaban en esta multitud. Y les dio de comer también, pues les dio de alimento físico también que ellos necesitaban. Hizo el milagro. Y me quedo con también lo que yo les decía la semana pasada, es que el Señor dice en su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y yo lo llevaba también a este texto, porque al final ellos, claro, privilegiaron o priorizaron en este caso el poder escuchar a Jesús. Esta multitud escuchó a Jesús, se encargó de estar atenta a su mensaje y el Señor se encargó después de darles de comer. Quizás ellos estaban muertos de hambre, no decían nada, pero eh, el Señor se encargó también de su necesidad física. Y en nosotros también es así. A veces nosotros, em, a veces nos preocupamos en el día a día, por ejemplo, de las cosas de vivir, de tener para comer, de tener para vestirnos y todo, pero como dice la Biblia, primeramente la idea es buscar el reino del Señor, el reino de Dios, y el Señor todo lo va a ir dando por añadidura, ¿ya? Lo otro es que el Señor también presenta una nueva comprensión de la sociedad, en este caso donde las mujeres y niños también tenían un espacio, dignidad y reconocimiento. Como les decía, claro, actualmente a lo mejor las cosas se han ido dando vuelta, porque igual la mujer ya ahora tiene otro tipo también se ve de otra manera la mujer, ya con más importancia se puede decir. Y a los niños también tienen su espacio, pero igual que podamos también ser quizás equilibrados, se puede decir, porque el mundo también nos enseña muchas veces como irnos a los extremos, ¿ya? O está el machismo, o está el feminismo, o bien está el tema de dejar que los niños hagan lo que quieran, entonces el Señor como que sabe en su justa medida cómo tienen que ser las cosas, ¿ya? Y todos tienen su valor, un valor igual ante, ante todos. Pastor, ¿quiere decir algo? Y bueno, en esto pensando en la misión de la iglesia, Mm, eh, es una misión integral, pues. No solamente tiene que ver con el tema físico, sino también espiritual. Y aquí yo mm, hago un juego de palabras, es decir, el evangelio es pan, pero también el evangelio es palabra, ujú, porque a veces nosotros podemos quedar solamente en el pan y no la palabra, o también la, la palabra y no el pan. No sé exacto. si me logro explicar. Sí, sí. Ya, entonces, las dos cosas simultáneas van en eso de, bueno, hay una tremenda resistencia hoy en día, como que ya predico el evangelio, pero si tengo que algo que compartir con el necesitado, tengo que hacerlo. Y el Señor Claro. también habla en ese sentido, hay unas parábolas también de estuve enfermo, no me visitaste, estuve hambre, no me diste de comer. Mm, Entonces, ¿cómo poder ver a Cristo también en los necesitados? Entonces, y ahí cuando el diálogo de esa palabra, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? mm, Y a esto no lo hiciste. Entonces, esto también refuerza nuestra misión, más la misión de la iglesia, mm, una misión mm, integradora. Por ahí también vi una mm, palabra de integridad. Entonces, cuando pensamos eso, es la misión integral de la iglesia o de los seguidores de Cristo también es pan y palabra, pero también palabra y pan. claro. Esa sería mi Ya, mirada pastor. de reflexión teológica, mirando así como de la misión de la iglesia como debe de ser, según la palabra, según Exacto. el texto. Buena palabra. Según el texto que estamos viendo hoy. ¿Alguien más quiere dar algún comentario?
Silencioso los hermanos hoy día. Bueno, como les decía igual, el Señor bueno, estaba en una cultura judía que era muy machista, donde las mujeres y niños no tenían valor, pero ahora también en el contexto que estamos hoy día, las cosas también se han ido dando vuelta. Ahora estamos como, también está el machismo en parte, pero también está como la otra contraparte, el feminismo. Entonces, no hay en el mundo como que no hay un equilibrio, se puede decir. Y ahí donde nosotros como cristianos tenemos que ser los equilibrados, se podría decir. Em, que el Señor nos ayude en este sentido a poder darle valor, el valor que Él le da a las personas. A veces igual los niños también son, en nuestro contexto, a veces también igual son dejados de lado, a veces. O bien como cuando se le dice no, que no haga mucho ruido, que es quietecito nomás. Eh, Igual es complejo porque la iglesia o la vida de la iglesia es como que involucra a todas las generaciones, a todos los géneros. Entonces, allí que el Señor nos ayude a poder ser sabios, a poder ser sabios y también a entender a las personas en sus distintas etapas, en sus distintas diferencias también, ¿ya? Y en este contexto el Señor, si bien estábamos en ese tiempo, estaba un mundo dominado por varones y adultos, respetó, como les decía, la integridad de la mujer y afirmó la virtud de la niñez. O sea, para él todos tenían valor, ¿ya? Para él todas las personas tenían el mismo valor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender como cristianos, ¿ya? Que todos tienen el mismo valor, independiente de la edad, del género o del sexo, todos tienen el mismo valor. Y como les decía, igual en nuestro caso, como chilenos, por ejemplo, nuestra cultura también es como bien desconsiderada, se puede decir también con los adultos mayores. Los adultos mayores también muchas veces se dejan solos o no hay hijos que se hagan cargo de ellos. Entonces ahí también nosotros como cristianos deberíamos dar el ancho y poder preocuparnos también de los adultos mayores, ¿ya? De nuestros adultos mayores. Obviamente primero de nuestra familia, de nuestros padres y también los adultos mayores de la iglesia, no dejarlos tampoco solos, ¿ya? En sus necesidades. Bueno, ese era el estudio, ¿ya? En base a lo que podíamos reflexionar en base a este texto. Y yo no sé si hay alguien que quiera dar algún comentario de los que no haya hablado, por ejemplo, la hermana Lorena, el hermano Fabián, hay el hermano Fernando también, si quisiera dar algún comentario al respecto. ¿Qué les enseña el Señor con este texto de la alimentación de los 4.000 y de los 5.000, que en el fondo igual es como similar la historia y la narración? Eh, si alguien ahí pudiera dar algún comentario. Bueno, a mí me llama la atención de cómo Dios a través de estos milagros nos enseña la misericordia hacia los demás. También, como te decía, al darle lugar a cada persona dentro de la sociedad, igual, darle el Exacto. valor que se merece cada persona. Entonces, eh, aparte eso, bueno, el estudio estuvo súper clarito, así que por eso yo creo que no hablamos mucho. Pero a mí me Eso queda es eso, bueno. porque Mm. que Jesús a través de sus milagros enseñó lo que es ser misericordioso con los demás, con los necesitados, no solamente con los necesitados, sino que con todas las personas. Yo creo que todos en algún Exacto. momento necesitamos el apoyo de los hermanos o de los familiares. Entonces, como decía usted, que el Señor nos ayude, ¿no?, a ser Amén. misericordioso con los demás. Eso. Amén. Amén, hermano. Así es, que el Señor nos ayude nomás a poder ser de bendición de manera general para todos para todo bueno, el prójimo, las personas que no conocen al Señor y también dentro de la iglesia también. Y sí, realmente, o sea, en cada uno de los milagros de Jesús que hemos visto,
Yo creo que la palabra como clave siempre es la misericordia, la compasión del Señor. Como dice ahí nuestro texto base, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, al final, todo lo que vemos o toda la expresión del Señor y todo lo que hizo, básicamente lo hizo por amor, por compasión a la humanidad. Ya, eso es lo que podemos sacar de cada milagro del Señor. Nada lo hizo para vanagloria propia, no que yo soy bacán, que yo soy Dios, o no, es como solamente le placía como el amor, la compasión a la humanidad, eh, y realmente demostrar que el reino de Dios era Él, que Él encarnaba a Dios mismo, la misericordia de Dios, Él la encarnaba. Y bueno, que el Señor nos ayude, como les decía, a poder también ser reflejo de eso, de la misericordia del Señor. Pastor. Bueno, a modo de testimonio, el otro día en nuestra iglesia ahí en Labranza hizo una actividad intergeneracional Mm, donde a través del Ministerio Semejante se hizo esta jornada de tarde muy linda. A mí me encantó, me encantó. Yo creo que de mm, repente nos reunimos, claro, pero aquí hubo intencionalidad, claro, donde, exacto, donde, eso falta. donde, donde se hizo, bueno, ahí coordinó la Dani Hueche Mm, todo esto, se empapó de esta visión del trabajo. Y bueno, todo un equipo detrás, ¿no? Los jóvenes, el Ministerio de Alabanza, los varones, vimos toda una iglesia, pero se hizo sentar en forma intencionada un adulto y un niño, y un joven mm, en una mesa. Entonces habían pauta ahí de conversación, de dialogar, y donde el niño es el que entrevistaba al adulto mayor. Entonces daba ese salto de un niño a preguntarle cosas y donde se generaba el diálogo. Entonces era súper lindo ver ahí una iglesia compartiendo, hablando de la cotidianidad, integrando y aprendiendo, y los niños también sabiendo de las cosas, lo que el adulto allí transmitía a través de ese diálogo. mm, Y se creó todo eso y era todo una forma dinámica ahí donde yo decía, oh, la escuela dominical de esta manera, genial. O enseñar la palabra de esta manera, dialogar de forma natural, tremenda. Entonces, eh, yo creo que como tú hablas de que el evangelio es integrador, mm, incluye a hombres, mujeres, niños. El reino de Dios es eso. eso. Entonces, yo creo que debemos seguir haciendo e integrar más, haciendo las actividades, sea con este sentido de no hacerla por hacerla, sino que también buscar razón por qué lo hacemos y que plasmemos en eso el reino de Dios, pues. Entonces, esto a mí me marcó con los chicos. Bueno, la iglesia dice que la primera jornada, pero vendrá una segunda, una tercera, una cuarta y va a agarrar vuelo. Entonces queremos ir replicando en todas estas las congregaciones también esta actividad que fue realmente a mí me tuvo en todo el momento, de principio a fin, no me aburrí, todo lo contrario. Ah, qué lindo. Quería que siguiera, pero llegó un momento tenía que terminar, sí. Eso quería un Sí, momento esa de hacer intencionado de nuestras actividades. exacto, claro. Que tengan como dice Sí, usted, la integración, sí, eh, exactamente. que sea intencional, porque generalmente nosotros, claro, nos dividimos, po. Siempre vamos como Creando donde más, parcelas. claro, Los una jóvenes parcela. aparte, las mujeres por Exacto, allá, los varones por claro, allá. sí, sí, que no es la idea. No era la idea. Es, Sentido de cuerpo. exactamente. No sé si alguien más quiere decir algo para ir finalizando, ¿no? Bueno. Pastor, ¿no nos puede despedir en oración, por Eh, favor? ahí está Daniela. Justo estaba hablando de la Daniela, justo apareció ahí. Ah, Sí. Eh,
Bueno, vamos a orar al Señor. Mm. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Amén. Alabamos tu nombre en este día, porque, Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Sí, Señor. Esa palabra que enseñamos, esa palabra que también a través de los milagros de Jesús que hemos analizado este año, hemos reflexionado, había una intencionalidad también, no solamente quedar en los milagros, sino que también, como dice, ustedes denle de comer, hagan la tarea también. Mm. Si bien es cierto, podemos experimentar el milagro, pero también tenemos que hacer la parte nuestra. Por Mm. ejemplo, la solidaridad, la misericordia, eh, Sí. mojar la camiseta, pero no por obra, sino que en gratitud, Señor, y por eso Mm. ayudando al necesitado, a los frágiles, a los débiles. Padre, muchas gracias, porque el culto, como se dice, Señor, cuántas veces veíamos a los profetas del Antiguo Testamento, a veces estaba muy divorciado entre el Mm. culto a Dios y la justicia. Pero, Mm. Señor, también hoy día tenemos que marcar esa señal del reino con la justicia, de la misericordia, la esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Padre, muchas gracias porque somos una alternativa eterna, Señor, para la gente que hoy día necesita de Dios. Así como lo predicamos hoy día en la tarde en Togolwe, Señor, que las personas vengan al encuentro de su Dios, al encuentro de Dios, como decía el profeta Amós, que vengan al encuentro de Dios. Y tenemos que hoy día prepararnos más y más en la tarea evangelizadora y también en el discipulado profundo. Padre, necesitamos, Señor, mostrar tu reino por medio de las señales que tu iglesia está llamada a proclamar a Cristo. Sí, sí. Señor, al terminar esta jornada, lo hacemos con gozo, con alegría y como dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Damos la gloria a tu nombre y nos despedimos en la gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Mm. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Vale, Bendiciones, hermano. vale. Buena Chao, semana. chao. Gracias. Chao. Muy Bien. bueno el tema. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Chao, Ah, hermano. bendiciones, hermano Fabián. Igualmente.